es un pueblo de augusta y febril heredad, que entre montes densados con cielo ha hecho historia de raza cabal. Solitario un páramo vivo, la laguna deshecha rodeó, dando paso a famosas leyendas que con oro un mundo escribió. Oh, Huasca de paz invencible, oh, campos de madre machuel, oh, morir en tu suelo es un sueño, que en mi alma feliz llevaré, que en mi alma feliz llevaré. Muy buenas tardes, siendo las 5:12 p.m. del 27 de febrero de 2026, damos inicio a la sesión ordinaria número 22 del primer periodo de sesiones del Consejo Municipal de Huasca. Un cordial saludo para todos los honorables concejales, la honorable concejala, la señora secretaria, las personas que nos siguen a través de la red social y nos escuchan a través de la emisora CH Estéreo 89.6 FM. Muchas gracias a todos ustedes por estar presentes en esta sesión ordinaria del año 2026. Antes de iniciar y en aplicación del reglamento interno, sírvase, señora secretaria, a hacer un llamado a lista y verificar cuántos concejales se encuentran presentes a fin de determinar si existe quórum para dar apertura a la sesión. Señor presidente, tenga usted muy buenas tardes, honorables concejales de mesa directiva, concejal Elodia, concejales presentes, muy buenas tardes. Un cordial saludo a las personas que nos ven a través de la red social y nos escuchan a través de la emisora Siecha Estéreo. Acosta Ardila, Carlos Augusto, Partido Liberal Colombiano. Cordial saludo para todos ustedes, Carlos Acosta, presente. Bautista Mora Brian Alexander, Partido Alianza Verde. Cordial saludo para cada uno de los presentes, Brian Bautista presente. Beltrán Contreras Wilmer Alberto, Movimiento AICO. Buena tarde para todos, presente. Cortés Díaz Enrique Giovanni, Partido Alianza Verde. Un cordial para todos, presente. Garzón Peña David Ramiro, Partido de la U. Ausente. Gantiva Torres Hernán, Coalición Partido Cambio Radical Mira. Buenas tardes para todos, presente. León Gantiva Carlos Sebastián, Movimiento AICO. Buenas tardes para todos, presente. León Rueda Elodia, Partido Conservador Colombiano. Cordial saludo a la mesa directiva, honorables concejales, señora secretaria, doctora Jenny, jefe de la Secretaría de Hacienda, y la persona que también nos acompaña de esa secretaría y la persona que nos acompaña en la barra. Muy buenas tardes, Elodia León, presente. Ramírez Vargas Delfín Octavio, Partido de la U. Buenas tardes, señora secretaria del Consejo, señora concejala Elodia León, compañeros concejales, señora secretaria de Hacienda, doctor Wilson, señor Carlos, y las personas que nos guían, nos siguen por las redes sociales. Delfín Octavio Ramírez, presente. Rodríguez Barrantes Julián Andrés, Partido Alianza Verde. Presente. Rodríguez Sánchez Juan Manuel, Coalición Partido Cambio Radical Mira. Muy buenas tardes para todos, presente. Señor presidente, finalizamos llamada lista. En este momento se encuentran presentes 10 honorables concejales. Gracias, señora secretaria. Estando presente la mayoría de los concejales, declaro abierta la sesión ordinaria número 22 del mes de febrero de 2026. Por favor, señora secretaria,
dar lectura al orden del día propuesto para la presente sesión. Gracias, señor presidente. Doy lectura al orden del día número 022 del día 27 de febrero del año 2026. Primero, discusión y aprobación de actas. Segundo, estudio y segundo debate del proyecto de acuerdo número 002 del 2026, por el cual se establecen condiciones especiales de pago en materia de impuesto de alumbrado público liquidado como sobretasa sobre el avalúo catastral en el área rural del municipio de Huasca, por aplicación del rezago catastral en la vigencia 2026. Tercero, espacio para la lectura y consideración de los comentarios recibidos a través del fanpage institucional del Consejo Municipal. Cuarto, intervención del público. Quinto, lectura de comunicaciones. Sexto, proposiciones y asuntos varios. Ley el orden del día, señor presidente. Gracias, señora secretaria. Pongo a discusión y consideración de los honorables concejales el orden del día propuesto para la presente sesión del día de hoy. Los concejales que aprueben el orden del día, por favor, levantar la mano. Señor presidente, el orden del día ha sido aprobado por los 10 honorables concejales presentes. Gracias, señora secretaria. Entonces, abierta la sesión y aprobado el orden del día, damos inicio a la sesión ordinaria número 22 del tercer año del periodo constitucional del Consejo Municipal. Entonces, por favor, señora secretaria, sírvase leer el primer punto del orden del día. Primero, discusión y aprobación de actas. Gracias, señora secretaria. Entonces, para dar cumplimiento al primer punto del orden del día, vamos a someter a discusión y aprobación las actas o el acta número 021 de 2026. Entonces, honorables concejales, se pone en consideración el acta ya mencionada, la cual fue enviada a cada uno de sus correos antes de ser aprobada. Señora secretaria, ¿hay alguna novedad en la aprobación de las actas para que por favor nos indique? Gracias, señor presidente. De acuerdo al acta aprobado el día de hoy, que es el acta número 021 del 26 de febrero, no hay novedades, asistieron los 11 honorables concejales. Gracias, señora secretaria. Entonces, teniendo en cuenta las novedades antes indicadas, pongo en consideración y aprobación las actas ya mencionadas. Honorables concejales que estén de acuerdo con el acta número 21 de 2026, por favor levantar la mano. Gracias, señora secretaria. Por favor, continuemos con el siguiente punto del orden del día. Segundo, estudio en segundo debate del proyecto de acuerdo número 002 del 2026, por el cual se establecen condiciones especiales de pago en materia de impuesto de alumbrado público liquidado como sobretasa sobre el avalúo catastral en el área rural del municipio de Huasca por aplicación del rezago catastral de la vigencia 2026. Gracias, señora secretaria. Honorables concejales, nuevamente saludarlos. Señora Jenny Prieto, secretaria de la Oficina de Hacienda, su equipo de trabajo, a las personas que nos acompañan en las barras o en el recinto, y así a las personas que nos siguen a través de Facebook y nos escuchan a través de la emisora Siecha Estéreo. Agradecerles a cada uno de ustedes por estar presentes en este espacio de participación ciudadana. El día de hoy vamos a realizar el segundo debate del proyecto de acuerdo número 002 de 2026, el cual le corresponde a Comisión Tercera, y la ponencia fue asignada al honorable concejal Wilmer Beltrán Contreras para que por favor rinda el informe de la respectiva ponencia. Entonces, por favor, concejal Wilmer, dar informe de ponencia, y una vez finalice su ponencia, procedemos a dar apertura al debate. Sony. Gracias, señor presidente. Un saludo muy especial y cordial para los honorables concejales, para la concejal Elodia, quienes nos acompañan de la Secretaría de Hacienda, y así como también a quienes nos están acompañando, bien sea en el público, en las redes sociales. Un saludo muy especial para todos. Señor presidente, me voy a permitir en este momento dar lectura a lo que es parte del informe de ponencia. Yo creo que no es pertinente leer en su completo el informe de ponencia, sabiendas de que cada uno ya lo tiene en su correo, y así como también pues ya lo tienen en este momento en WhatsApp. Creo que termina siendo exactamente lo que se leyó en primer debate de comisión, señor presidente. Entonces me va a permitir pues dar lectura y luego lo que es el proyecto de acuerdo, que creo que es lo que nos atañe y nos importa para el día de hoy.
Entonces dice así: señor presidente, informe sobre el primer debate del proyecto de acuerdo número 002 por el cual se establecen condiciones especiales de pago en materia de impuesto de alumbrado público liquidado como sobretasa sobre el avalúo catastral en el área rural del municipio de Huasca por aplicación del rezago catastral en la vigencia 2026. Huasca, 25 de febrero 2026. Señor presidente del Consejo Municipal y demás miembros, Consejo Municipal de Huasca, referencia e informe del proyecto de acuerdo 002 del 2026. Honorables concejales, el suscrito ponente para primer y segundo debate del proyecto de acuerdo número 002 del 2026, por medio del cual se establecen condiciones especiales de pago en materia de impuesto de alumbrado público liquidado como sobretasa sobre el avalúo catastral en el área rural del municipio de Huasca por aplicación de rezago catastral en la vigencia 2025. Proyecto de acuerdo número 002 del 2026, por medio del cual se establecen condiciones especiales de pago en materia de impuesto de alumbrado público liquidado como sobretasa sobre el avalúo catastral en el área rural del municipio de Huasca por aplicación de rezago catastral en la vigencia 2026. El Consejo Municipal de Huasca, en su ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 287-313, numeral 4 de la Constitución Política de Colombia, en la Ley 136 de 1994, artículo 32, numeral 6, y sus modificaciones contenidas en la Ley 1551 del 2012, y considerando: primero, que el artículo 209 de la Constitución Política, la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. Segundo, que de acuerdo con el artículo 287 de la Constitución Política, las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses y, dentro de los límites de la Constitución y la ley, en tal virtud tendrán los siguientes derechos: 3. Administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones. 5. Establecer, recaudar y administrar tributos a favor del respectivo orden municipal. Tercero, que de acuerdo con lo señalado en el artículo 313 de la Constitución Política, corresponde a los consejos: 1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. Cuarto, que de acuerdo con lo señalado en el artículo 32, literal Ley 136 de 1994, además de las funciones que se le señalan en la Constitución y la ley, son atribuciones de los consejos las siguientes: 6. Establecer, reformar o eliminar tributos, contribuciones, impuestos y sobretasas de conformidad con la ley. Quinto, que la Ley 1819 del 2016, en su artículo 349, inciso primero, dispone elementos de la obligación tributaria. Los municipios y distritos podrán, a través de los consejos municipales y distritales, adoptar impuestos de alumbrado público en los casos de predios que no sean usuarios del servicio domiciliario de energía eléctrica. Los consejos municipales y distritales podrán definir el cobro del impuesto de alumbrado público a través de una sobretasa del impuesto predial. Sexto, que conforme a la información emanada del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, el municipio de Huasca ha sido incluido dentro del desarrollo de la actualización masiva de los valores catastrales rezagados en las zonas rurales, que permiten por una sola vez realizar el ajuste automático al que se refiere el artículo 49 de la Ley 2294 del 2023, situación que genera para el área rural del municipio de Huasca que los avalúos catastrales con vigencia 2026 tengan un incremento significativo, por lo cual el Consejo debió establecer condiciones especiales de pago en materia de impuesto predial unificado y modificado transitoriamente el calendario tributario de la vigencia 2026, con el fin de mitigar el impacto en la liquidación y pago de impuesto predial en la vigencia 2026 por el ajuste de la base gravable referida, impacto que igualmente se genera para la liquidación del impuesto del alumbrado público en el caso de los predios rurales a quienes se les cobra este impuesto como sobretasa predial por no tener servicio de energía. Séptimo, que existen muchos predios rurales en el municipio de Huasca a los que se les liquidan el impuesto de alumbrado público como una sobretasa del impuesto predial, ya que estos predios no son usuarios del servicio domiciliario de energía eléctrica y la base gravable de este impuesto es el avalúo catastral, como lo dispone la Ley 1819 del 2016.
Octavo, como lo dispone la Ley 2294 del 2023, será una actualización masiva de valores catastrales rezagados que permitan por una sola vez realizar un ajuste automático de los avalúos catastrales de todos los predios del país, entre ellos los predios rurales que se encuentran en la jurisdicción territorial del municipio de Huasca. Al incrementarse el avalúo catastral, directamente se incrementará el impuesto de alumbrado público para estos predios, presentándose una carga impositiva aún mayor para los contribuyentes del impuesto predial, lo que va en contravía de los principios constitucionales, tal como así lo expresa la Sala Tercera del Consejo de Estado en un fallo enunciado en el numeral quinto. Su finalidad no es incentivar, estimular o preferir determinados sujetos o actividades, sino simplemente no perjudicar, es decir, realizar los principios de justicia, equidad, progresividad y capacidad económica. Por tanto, la principal característica de los beneficios tributarios es que inciden en la determinación de las obligaciones tributarias antes de que ésta se configure. Noveno, que para mitigar el impacto del aumento del avalúo catastral de la vigencia 2026, producto de las disposiciones de la Ley 2294 del 2023, artículo 49, en la liquidación de la sobretasa aplicada para el impuesto de alumbrado público sobre dicho avalúo, en predios rurales se hace necesario establecer condiciones especiales para liquidación y pago de dicho impuesto en la vigencia 2026. De esta manera, señor presidente, se acuerda: artículo primero, regla especial para el pago del impuesto de alumbrado público de la vigencia 2026, predios rurales, para los contribuyentes del impuesto de alumbrado público y que son propietarios de predios rurales que no sean usuarios del servicio domiciliario de energía eléctrica en el municipio de Huasca, cuyo impuesto de alumbrado público se liquida con sobretasa sobre el avalúo catastral del predio de manera conjunta con el impuesto predial. De conformidad con el Acuerdo Municipal 055 del 2023, se les aplicará un descuento del 30% sobre el valor liquidado por este impuesto en la vigencia 2026 y cuyo avalúo catastral se incrementa en un porcentaje igual o superior al 50% sobre el valor del avalúo catastral de la vigencia 2025. Parágrafo. Si por cualquier circunstancia, al aplicar la base de la información catastral vigencia 2026 emanada del Instituto Geográfico Agustín Codazzi para los predios rurales del municipio de Huasca, producto de la actualización masiva de valores catastrales rezagados que permiten por una sola vez realizar el ajuste automático al que se refiere el artículo 49 de la Ley 2294 del 2023, el avalúo catastral resultante para la vigencia 2026 se haya incrementado en un porcentaje inferior al 50% sobre el avalúo catastral de la vigencia 2025. El contribuyente pagará el impuesto al alumbrado público al que se refiere el presente artículo, conjuntamente con el impuesto predial vigencia 2026, como lo establece el Acuerdo Municipal 055 del 2023 vigente, sin derecho a obtener descuento alguno, sin importar la fecha en que pague la totalidad del impuesto correspondiente a la vigencia fiscal 2026, todo con el fin de favorecer las rentas municipales. Artículo segundo. Vigencia. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y publicación, deroga las disposiciones que le sean contrarias. Sexto. Modificaciones o ajustes propuestos. Realizado el análisis legal y de conveniencia del proyecto de acuerdo, así como su forma y contenido, propongo las siguientes modificaciones y ajustes, las que procedo a sustentar así. Se sugiere eliminar la numeración de los considerandos y eliminar el número 5 del artículo 287 de la Constitución Política mencionado, pues ese numeral no existe. Que de acuerdo con el artículo 287 de la Constitución Política, las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses y dentro de los límites de la Constitución y la ley, en tal virtud tendrán los siguientes derechos. 3. Administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones. 5. Establecer, recaudar y administrar tributos a favor del respectivo orden municipal. 7. Decisión de la ponencia. De acuerdo a lo anterior, mi ponencia es positiva en favor del proyecto de acuerdo presentado por el señor alcalde municipal. Por ser legal y conveniente para el municipio, en consecuencia solicito a la Comisión de Presupuesto y Asuntos Fiscales y posteriormente a la plenaria de la corporación dar aprobación al proyecto para convertirlo en un acto administrativo. Una vez realizado el estudio del proyecto, se expresa que el proyecto de acuerdo se ajusta a la ley y por lo tanto debe ser aprobado, sometido a votación, que es aprobado el 23 de febrero por unanimidad, 4 votos positivos, y pasa a su respectivo segundo debate en plenaria. En la respectiva comisión no se realizaron, creo que esto es importante para que lo escuchen honorables concejales y de pronto hace parte también activa de lo que va a ser el desarrollo de esta sesión.
En la respectiva comisión no se realizaron modificaciones al proyecto de acuerdo. No obstante, por parte de los honorables concejales se formularon diversas preguntas e inquietudes, las cuales se adjuntan con el correspondiente informe de comisión. Son 15 preguntas, no mentira, son 25 preguntas, las cuales pues están ahí en cada uno de los documentos que se les enviaron al correo. De acuerdo a las preguntas que se plantearon en la comisión por parte de la Secretaría de Hacienda mediante oficio radicado vía correo electrónico por el Consejo Municipal el día 25 de febrero del 2026, dan respuesta a cada una de las inquietudes. De igual manera se adjuntan al presente informe de ponencia. En consecuencia de lo anterior, presento ponencia positiva a la plenaria de la corporación para que el proyecto de acuerdo sea debatido y aprobado en su estudio en segundo debate. Cordialmente, Wilmer Beltrán Contreras. Gracias, honorable concejal, por ese informe de la ponencia. Entonces vamos a proceder con los honorables concejales que estén de acuerdo con este informe. Por favor, levantar la mano. Es aprobado por los 10 honorables concejales presentes, señor presidente. Gracias, señor secretario. Siendo la ponencia positiva y aprobada por los concejales, se abre el debate del proyecto de acuerdo número 002 de 2026, por el cual se establecen condiciones especiales de pago en materia de impuesto de alumbrado público liquidado como sobretasa sobre el avalúo catastral en el área rural del municipio de Huasca, por aplicación del rezago catastral en la vigencia 2026. Entonces, teniendo presente que la ponencia ha sido positiva y aprobada, vamos a abrir el debate, pero primero que todo, pues considero importante, me gustaría darle la palabra a la administración municipal, pues para que exponga o clarifique el proyecto de acuerdo 002 y de qué manera amplia es la intención que tiene frente a este proyecto de acuerdo. Entonces, tiene el uso de la palabra concejal Wilmer. Gracias, señor presidente. Si bien es cierto que usted menciona que en este momento sería pertinente que la secretaría pues haga como un abrebocas de lo que es la intención de la administración municipal para la presentación de este informe, y si bien es cierto que usted también ha mencionado, y yo lo menciono también en mi ponencia, de que se nos adjuntó la respuesta de cada una de las preguntas que se hicieron en comisión, me parece pertinente, señor presidente, de que se dé una contextualización general de las preguntas que nosotros hicimos en comisión, que se puedan dar en este debate. ¿Para qué? Uno, pues para que lo tengamos en conocimiento nosotros como corporación, y segundo, pues para que tenga acceso a esta información todas aquellas personas que no tienen acceso a estos documentos, que es evidentemente quienes nos acompañan en el recinto del Consejo Municipal y así pues también en las redes sociales. Pues ¿por qué? Porque seguramente lo que ella nos pueda decir en este momento se van a convertir en las preguntas que vamos a hacer luego, entonces nos ahorramos ese paso de pronto y le da un poco más de celeridad al debate, presidente. Gracias. Con gusto, honorable concejal. Sí, teniendo presente pues lo manifestado por el concejal Wilmer y teniendo en cuenta que de manera propia también hice una proposición, entonces pues de manera sintetizada nos pudiera su merced como brindar esa información también de lo que se especificó en esas 25 preguntas, más la proposición presentada posteriormente a la comisión, para saber si de alguna manera fue vinculante al proyecto de acuerdo o el proyecto de acuerdo sigue su curso como se presentó por parte de la administración. Entonces tiene el uso de la palabra señora Jenny. Buenas tardes, señores concejales, señora concejal y público que en la red nos ven, invitado, y el señor doctor Wilson Acosta. O sea, las preguntas no las leo no leo ni la pregunta ni la respuesta, simplemente como como un resumen.
Pues las preguntas, hay de todo un poquito, entonces no sabría ahí cómo hacer el resumen. Dice, se cuenta con un estudio técnico de referencia actualizado para la determinación de los costos del alumbrado público. La respuesta, la Secretaría de Hacienda está realizando el cobro del impuesto del alumbrado público, teniendo en cuenta lo dispuesto en el Acuerdo 55 de 2022, en el numeral 19, en lo que se refiere al cobro que es el 1 por 1000 sobre el impuesto, sobre el avalúo del impuesto predial. ¿Cómo impacta el incremento? Entonces, pues el incremento ya, según la exposición que se hizo en la comisión, en las diapositivas mostrábamos el incremento en un incremento más o menos en el 275%, está el incremento con respecto a las que pagaron con el recaudo de lo que se hizo en el 2025 con el recaudo del 2026, pero solamente de los contribuyentes que pagaron este impuesto, que fue el ejercicio que se mostró en las diapositivas de la comisión. Una pregunta que decía acá, ¿qué proyección tiene la Administración al comportamiento del impuesto para la vigencia 2027, considerando el límite de incremento del 50% frente al año inmediatamente anterior? Como veo que la pregunta se refiere al impuesto al alumbrado público, no hay disposición legal que establezca un límite del 50% con respecto al año anterior. Pues en el proyecto que estamos estudiando, entonces lo que se está estableciendo es un alivio solamente para la vigencia del 2026, para lo que se refiere al impuesto de alumbrado público. También en las preguntas se referían a un tratamiento diferencial o un mayor porcentaje de alivio para predios ubicados en zonas de reserva o conservación ambiental y qué alternativas jurídicas existen para disminuir el impacto del impuesto en predios con limitaciones de uso y desarrollo. En relación con el impuesto de alumbrado público, este tema será objeto de la modificación tarifaria, pero con base en el estudio técnico de referencia en el que se está elaborando. También preguntaban cuántos casos de presunto doble cobro de impuesto de alumbrado se han identificado a la fecha y cuántas solicitudes han sido tramitadas y cuántas han sido aprobadas para eliminar el cobro del recaudo. Como les comentaba en la reunión de comisión, se estableció un formato para que los contribuyentes hicieran la solicitud, previo una solicitud que debe hacer el contribuyente en la oficina asesora de planeación, donde ellos van y hacen la visita al predio y de manera georreferenciada ellos nos certifican si sí o no corresponde el número del cliente con el predio en el cual ellos están haciendo la reclamación. A la fecha que les contesté no tenía, digamos, ninguna solicitud, porque todas esas solicitudes estaban cursando, digamos, la primera parte en la oficina de la oficina asesora de planeación, y cuando la persona ya tenga la certificación, entonces nos la pasa con la solicitud que tiene Hacienda. En el día de hoy ya tenemos más o menos unas 5 solicitudes en donde, digamos, se va a eliminar este doble cobro el presunto doble cobro del impuesto de alumbrado público.
Pregunta, ¿existe la posibilidad jurídica de prorrogar y replantear una medida similar en futuras vigencias? Como ya les mencioné, esto habría que hacerlo, el ajuste el ajuste de la tarifa, pero cuando se esté, digamos, estudiando el estudio técnico de referencia. Entonces, en el momento no podemos tener una medida similar, digamos, para lo que tenga que ver con el impuesto del alumbrado público para las vigencias próximas del 27 y demás. Las socializaciones, pues, como obviamente lo que se está tratando aquí es un proyecto, pues no habíamos podido socializarlo como tal al público en general, pero sí, como les comentaba en la comisión, se hizo la socialización con cada contribuyente. Cuando la persona se acerca, cuando el contribuyente se acerca y nosotros mismos notamos que el incremento fue bastante en cuanto al alumbrado público, se le explica y precisamente pues, se le dice al contribuyente que estaba en curso este proyecto de acuerdo, el que estamos estudiando en el día de hoy, para que ellos, digamos, no se aceleren en el pago, sino que pues esperen como un tiempo más para poder pagar. Igual el plazo con el descuento lo tenemos hasta el 31 de marzo, entonces todavía hay, digamos, como plazo para la cancelación. ¿Por qué las facturas del impuesto predial, el cobro del alumbrado público aparece bajo el concepto otro sin mayor especificación? Sí, efectivamente, una pregunta que hacía el concejal, que por qué decía otros. Entonces, sí, es de pronto un error en la parte de la configuración de la factura y por tanto, entonces ya se hizo la solicitud pertinente al operador del software para que ellos nos cambien y se hagan los ajustes pertinentes en la factura. Ya no aparezca otro, sino aparezca alumbrado público. ¿Es posible desagregar claramente el valor correspondiente al alumbrado público para mayor claridad? Claro, como ya lo mencioné, ya cambiando el concepto otros, ya va a aparecer alumbrado y entonces pues ya ahí aparece discriminado. Siempre ha aparecido discriminado, sino que tal vez la confusión era que aparecía otros y entonces tal vez por eso no se entendía. Había otra pregunta acá que decía, ¿cómo se explica el incremento en casos donde el valor pasó de 70.000 a 80.000 a más de 200.000, en predios donde no existe poste o infraestructura cercana al alumbrado? Claro, es lógico que esto ocurra porque al incrementarse, como ya sabemos nosotros, en la cuestión del impuesto predial, por el rezago catastral, evidentemente se incrementaron los avalúos. En el caso del impuesto predial, sí tenemos la ley 1995 que dice que el contribuyente no puede pagar más del 50% del año inmediatamente anterior, pero para el caso del alumbrado, pues no tenemos ninguna ley que establezca ningún límite. Entonces, pues en este caso, sí hay esos incrementos y pues me imagino que es lo que nos trae aquí a la reunión del día de hoy, el proyecto, precisamente pues para establecer un límite por lo menos para este año, para que pues no se vean estos incrementos en el impuesto del alumbrado público. ¿Es jurídicamente viable exonerar totalmente el impuesto de alumbrado público a los predios declarados en reserva forestal? Cuando se presenta un proyecto de acuerdo cuyo propósito sea ajustar o modificar las tarifas del impuesto de alumbrado público, podrá considerarse conforme a la ley la exoneración del impuesto a determinados contribuyentes. En el proyecto que nos ocupa, que es aprobar un alivio para el impuesto de alumbrado público, no es pertinente, entre muchas razones jurídicas, porque no hay una unidad de materia, o sea, no es el propósito de lo que estamos hablando. Entonces, sería conveniente que esta proposición
fuera, digamos, aplicada, pero cuando estemos actualizando el estatuto tributario. Creo que en esa parte sí aplica, y entonces la idea es durante este año, ya teniendo, digamos, un recaudo tanto de predial como de alumbrado público, hacer como un análisis y asimismo efectuar las modificaciones pertinentes al estatuto tributario, y entre esas pues habría que analizar la de exonerar del impuesto a los contribuyentes, a los que tienen los predios de carácter forestal. ¿Cómo se determinó el umbral de incremento superior al 50%? Entonces, ¿qué se hizo? Teniendo ya la base, digamos, del año 2026, se hizo el respectivo análisis y nosotros nos dimos cuenta que hay muchos predios que el incremento del avalúo no fue tan alto, entonces por consiguiente no se les incrementó tampoco en el impuesto de alumbrado público. Entonces, la diferencia de esos predios fueron las que nosotros, digamos, le aplicamos la tarifa, y ese fue, digamos, el umbral que nosotros colocamos para hacer la proyección de cuánto íbamos a recaudar en el año 2026. ¿Cuántos contribuyentes ya han pagado el impuesto sin el alivio y qué procedimientos se aplicaría en caso de aprobarse el proyecto? A la fecha no podemos establecer una cifra exacta de cuántas personas han pagado el impuesto sin el alivio. Muchas personas lo han pagado porque el incremento no fue tan alto. No les puedo dar un dato exacto cuántos han pagado, porque nosotros hacemos el cierre mensual de esos pagos. ¿Qué pasa? Al finalizar el mes, al mes siguiente, se corre lo que nosotros llamamos allá como una interfase entre la información que nos pasan los bancos y la aplicamos al software. Y en ese momento es cuando hacemos ese cruce de información. Y entonces, pues a la fecha no tendría la información exacta de cuántas personas han pagado. ¿Y qué pasaría si... ¿qué procedimiento se aplicaría en caso de aprobarse el proyecto? Los actos administrativos tienen su vigencia hacia el futuro y por lo tanto quienes hayan pagado el impuesto predial antes de la vigencia del acuerdo, si es aprobado no es posible aplicarles estas disposiciones. Les aclaro que eso fue lo que, digamos, se le ha explicado a cada contribuyente y se le dice, espérese un poquito, no haya afán, no vaya a pagar tan rápido para darle viabilidad a este acuerdo y que ellos puedan también hacer o puedan tener parte en este alivio que se pretende aprobar. ¿Existe riesgo de financiamiento del servicio de alumbrado con la aplicación del alivio propuesto? No hay un desfinanciamiento y el recaudo se mantendría de modo superior a lo que está recaudado, a lo que se recaudó en el año 2025. Digamos, esas son las respuestas así en general, como al cuestionario que se envió aquí a los señores, a los honorables concejales. En cuanto a la proposición que los señores concejales, ellos pasaron una proposición en la cual establecen como unos descuentos como escalonados. La proposición, perdona. No la tengo, es que creo que no la imprimí. Eso. Entonces la proposición que nos hacen
no sé si Consuelito la tienen ahí. Qué pena. Imprimí tantas hojas y no lo imprimí. Qué vergüenza. Ah, sí, señor. Entonces, la proposición que hacen los honorables concejales es la de: no se aplicará un descuento a predios rurales con un aumento hasta el 50% sobre el valor liquidado por este impuesto en la vigencia 2026. Aplicar un descuento del 15% a predios rurales con un aumento del 51% hasta el 100% sobre el valor liquidado por este impuesto en la vigencia 2026. Aplicar un descuento del 35% a predios rurales con un aumento del 101% hasta el 500% sobre el valor liquidado por este impuesto en la vigencia 2026. Aplicar un descuento del 45% a predios rurales con el aumento del 501% hacia arriba sobre el valor liquidado por este impuesto en la vigencia 2026. Esa es la propuesta que ustedes nos pasan a la administración. Bueno, en cuanto a esta propuesta, se hizo la respectiva reunión de CONFIS y se analizaron los diferentes, digamos, factores sobre la proposición y pues la proposición no es viable en el sentido de que operativamente no es viable. Me explico. El software solamente, digamos, uno le aplica, le establece el descuento del 30, del 15, solamente un descuento. Por ahora no es fácil proponerle muchos descuentos en el software. Entonces, ¿qué nos tocaría prácticamente? Hacer la liquidación manual. Eso implica que las personas, que los contribuyentes se demoren mucho, ¿sí? Que hagan mucha fila y pues imagínense, para estresarlos. No podríamos poner la liquidación en línea, que es la manera como muchos entran, liquidan, pagan y felices porque no tienen ni siquiera que ir a la oficina y listo, pagan por su PC o descargan y van al banco y pagan. Entonces, operativamente no es viable, ¿sí? También se pueden cometer muchos errores y pues es lo que menos queremos. Errores tanto en la parte presupuestal, en la parte contable, entonces creo que la proposición no es viable, sobre todo por la parte operativa. Sin embargo, se analizó la proyección de la liquidación del alumbrado con diferentes porcentajes. Entonces, ¿qué tenemos? El valor recaudado del año 2025 tenemos que fueron 116.873.780. Ese fue el valor recaudado. 116 millones. El valor a recaudar de esos mismos que pagaron, porque pues hay muchos, estos solamente nosotros cogimos el número de predios que pagaron, no cogimos, digamos, todos los rurales a los que se le aplica este impuesto. Solamente cogimos los que pagaron para hacer como una proyección más real. Entonces, el valor a recaudar sin alivio de ninguna clase, ni el que proponemos, ni nada, sería de 321 millones. O sea, estaríamos en un incremento de más del 275%. Entonces, pues claro, es un incremento bastante alto. Entonces, la razón de la Secretaría de Hacienda, del señor alcalde, es obviamente a través del proyecto ofrecer un alivio a los contribuyentes, porque si bien es cierto que el impuesto predial le subió hasta el 50% y pues todo el mundo le afecta a su bolsillo porque pues a ver, es plata y ahorita estamos como escaso de plata. La idea es tampoco atropellar a los contribuyentes en la parte del impuesto de alumbrado público. Entonces, analizamos la información en el CONFIS y aplicándoles el descuento del 30%, que es lo que nosotros proponemos en el proyecto de acuerdo, habría un recaudo sobre esos valores de 236 millones, es decir, recaudaríamos un 101% con respecto a lo que tiene que ver con el año 2025. Si nosotros le aplicamos un recaudo del 35%,
ya estaríamos haciendo una proyección de recaudo de 221 millones. Es decir, con respecto al 2025, un recaudo del 89%. Seguimos aplicando más descuentos. Si le aplicamos el 40, entonces el recaudo serían 207 millones, es decir, un alivio, es decir, un recaudo, perdón, del 77% con respecto al 2025. Si ya le aplicamos un alivio del 45, que es como lo máximo que también ustedes proponen, recaudaríamos 193 millones con respecto a los 116 que recaudamos en el 2025, es decir, un 65%. Entonces nosotros en la reunión del CONFIS analizamos, digamos, todas estas posibilidades y pues se llegó a la solución, digamos, y también autorización, obviamente, del señor alcalde, porque él es el que autoriza, con un alivio que sería lo máximo que se podría proponer, un alivio general del 40% para todos. Sería un recaudo del 77% con una proyección de 207. Ya el 45 ya no, porque ya es como el 65, pero ya podría afectar ya las finanzas, ya recaudaríamos muy poquito y pues ustedes deben tener en cuenta que este recurso se aplica para lo que tiene que ver con todo la expansión y pues también estaríamos afectando esa parte en la parte de inversión y pues tampoco pues no es viable. Entonces, lo que el señor alcalde autorizó, obviamente para no afectar, digamos, a los contribuyentes, es autorizar un 40% de alivio. Digamos, esa es la posición de la administración con el fin de ayudar a ayudar a los contribuyentes en esta parte del impuesto de alumbrado público. Muchas gracias. Pues no sé si tengan otra pregunta o algo no quedó claro, pues aquí estoy pendiente. Concejal Giovanni, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Reiterar mi saludo a los miembros de la corporación, señorita secretaria, funcionarios de la administración que nos acompañan. Bueno, pues quizá pues escuchando pues la ponencia, las solicitudes que se realizaron en comisión y la doctora Jenny brindándonos un informe amplio, claro, estructurado, obviamente con las respuestas muy acorde a lo que se solicitaba, pero yo veo que queda un vacío ahí, no sé, pues es para proponerle a los concejales o mirarlo si se puede. Bueno, su merced decía que no tiene un porcentaje total de las personas que ya contribuyeron o cancelaron el impuesto a la fecha. Pues me refiero que de pronto, al tomar la decisión nosotros acá como Consejo Municipal de hacer el alivio del 40%, no sé qué se vaya a realizar con las personas que ya contribuyeron el pago, sean, no sé, sea un 10% que haya cancelado, sea un 20%, no, de acuerdo a la estadística. Entonces no sé si se pueda crear un parágrafo donde se les haga una reliquidación o se haga un reembolso o finalmente lo puedan dejar para el siguiente año, donde le hagan el respectivo descuento a las personas que ya realizaron el respectivo pago. Eso era básicamente, señor presidente. Tiene el uso de la palabra el concejal Brian. Gracias, señor presidente. También estoy un poco, no totalmente de acuerdo, pero sí de manera parcial con lo que manifiesta el concejal Giovanni, y es que teniendo en cuenta la legislación colombiana, la constitución política, tengo entendido que no se puede legislar de manera retroactiva en este caso. ¿Qué quiere decir? Que si ya pagaron
no se podría hacer el descuento de esta manera. Lo que sí dice la ley es que de manera retroactiva se puede cuando se haya liquidado en el mismo periodo, pero sería para el caso como lo manifiestan acá y como va a ser la administración es de las personas que aún no han pagado, porque sí sería bueno, pero pues lo importante es que se haya hecho también por parte de la Secretaría de Hacienda, se le haya aclarado a la gente que pues este proyecto de acuerdo estaba en curso y que se diera se esperara un poco más para realizar el pago respectivo con dicho descuento. Lo que sí me interesa es, doctora, si bien es cierto, en el cuestionario manifestaban si actualmente se tenía con un estudio técnico de referencia actualizado para la determinación de los costos del servicio del alumbrado público conforme al artículo 115 de la ley 1819 del 2016, yo creo que más que preguntar sobre el estudio técnico de los cobros, de los costos, es si existe algún descuento como tal, existe un estudio técnico de por qué el 30 o por qué el 40%, porque su merced acá no lo está manifestando, hay con 30% un porcentaje mayor de recaudo, 40% menos y demás, sí que se pudiera dejar consolidado por qué se llegó a este fin. ¿Por qué se escogió finalmente el 40% y no un 30% de descuento? Y lo otro, la otra pregunta es, ¿por qué este proyecto de acuerdo se deja solo para un año? Solo para esta vigencia. Porque si bien es cierto, el pago del alumbrado público se va a liquidar directamente sobre lo que ya quedó evaluado, no va a tener una transición como pasa con el impuesto predial. Este sí ya quedaría plasmado de aquí en adelante. Entonces no sé si es simplemente para dar un alivio en el primer año, y si es así, se pudiera hacer transitorio de ir disminuyendo este descuento hasta que la gente quede pagando totalmente lo que demanda este impuesto, y no que este año paguen el 40% y ya el otro año pues paguen la totalidad de una manera abrupta y no haya como un periodo de transición, que era lo que manifestábamos también con el descuento para los predios que incrementaran en más de un 50% con el rezago catastral. Era eso, señor presidente. Muchas gracias. Con gusto, honorable concejal. Tiene el uso de la palabra el concejal Carlos Acosta. Bueno, buenas tardes nuevamente para todos ustedes, señora secretaria. Yo en la comisión a usted le hice una pregunta sobre si era posible que se eximiera el impuesto a los predios que fueran reserva de la sociedad civil como tal, porque si bien es claro, pues son ese tipo de bienes como tal se dejan como una reserva ambiental y las personas que los tienen pues están haciendo un esfuerzo económico como tal para poder dejar eso ahí, es plata realmente muerta, pero pues en cierta forma no es que sea muerta, pues es una compensación ambiental que pues se hace a buena voluntad y no todo el mundo lo hace, entonces pues tampoco veía como justo que se cobrara el impuesto al alumbrado público en esos predios, siendo pues que esas empresas o esas personas de esas sociedades están haciendo un gran esfuerzo para dejar eso como una reserva ambiental. Entonces yo sí quisiera saber por qué el motivo de su respuesta en el cuestionario. Muchas gracias, señora secretaria. Señor presidente. Tiene el uso de la palabra el concejal Wilmer. Gracias, presidente. Como para hacer dos acotaciones. La primera es que de pronto el concejal Brian se confundió en su apreciación, y es que no es que la comunidad termine pagando el 40%, sino que tiene un descuento del 40% y se cobra sobre el 60%. Eso uno. Y lo otro es que también lo que menciona el concejal Brian, a mí sí me gustaría que se nos dé a conocer aquí cuál es la estrategia que se tiene proyectada por la administración municipal para el siguiente año. Pues porque claro, si vamos a ver lo que dice este proyecto de acuerdo es que según la normatividad nos posibilita y nos da facultades para
proporcionar el descuento durante un año, una vigencia fiscal. Pero pues, ¿qué pasará para el siguiente año con el contribuyente? Pues porque vamos a ver y, claro, pues lo que dice la estrategia de rezago catastral es que no se puede dar más del 50% del aumento frente a lo que se pagaba en el año inmediatamente anterior, pero eso quiere decir que anualmente el contribuyente va a aumentar hasta completar lo que corresponde frente al avalúo de su zona homogénea. Entonces puede durar 7, 8 años hasta que estabilice y llegue al valor que la ley determina frente a esta estrategia de rezago catastral, ¿sí? Entonces yo creo que sí es importante decirle al contribuyente en este momento qué va a suceder con él para los siguientes años. ¿Por qué? Claro, pues porque esto es un alivio por un año, pero pues digamos que si la proyección le aumenta en un 200, en un 300, en un 500%, ¿qué va a pasar con los siguientes 4 años? Entonces creo que sí es importante también empezar a pensar en eso, señor presidente. Con gusto, tiene el uso de la palabra el concejal Juan Manuel. Muchas gracias, presidente, por otorgarme el uso de la palabra. De nuevo saludar a mis compañeros concejales, a la secretaria de Hacienda y a las demás personas que nos acompañan en el recinto y a través de redes sociales. Sí, como lo decía el concejal Wilmer hace un momento, pues digamos que sí queda como en la incertidumbre de qué va a pasar después del presente año, cuando pues si efectivamente se aplica este proyecto, si pasa acá dentro del Consejo, pero pues no sé, secretaria, si haya la forma efectivamente de extender este beneficio y quizás, pues claro, no sostenerlo en el mismo porcentaje durante los próximos años, sino efectivamente ir haciendo un ajuste a la baja. Entonces puede ser ir haciéndolo un 30, un 20, un 10, hasta que se termine pagando pues la totalidad en un 100%, así como se nos explicaba que se va a hacer con el tema del rezago catastral, que este año es el máximo el 50% del año inmediatamente anterior, y el que viene es máximo el 50% de lo que se paga en el presente año. Entonces creería yo que deberíamos mirar cuál estrategia se puede aplicar para que efectivamente pues no se afecte, digamos, tanto el bolsillo, y se tenga efectivamente un alivio y se tengan herramientas para que la persona de cierta forma esté motivada a seguir contribuyendo pues con su impuesto. Era esto, presidente, muchas gracias. Con gusto, honorable concejal. Yo también tengo que precisar algo, teniendo en cuenta que pues tuve la iniciativa de hacer 2 proposiciones. La primera era que se hiciera un aporte por cobro o por la tarifa de alumbrado público por el 100% que se pagó el año anteriormente, y la otra era la que exponía la señora Jenny en manera, digamos que escalonada. Si bien es cierto, se recauda con el porcentaje que nos decía acá la Secretaría de Hacienda, 207 millones aproximadamente, y nos vamos al estudio de referencia que nos emiten o que está en el correo, que es entrega final contrato número 314-2020, que es el estudio técnico de referencia, en donde yo me voy a remitir al mes, porque el estudio de referencia viene un recaudo mensual. El recaudo mensual que nos implicaría para este año está más o menos en 65 millones. Entonces, mi pregunta es, si nosotros vamos a recaudar esos 210 millones en un solo año por tarifa del impuesto predial, ¿cuánto esperan recaudar por el otro tributo para cumplir con este estudio de referencia? Porque son unas proyecciones que se tienen. Bajo esas proyecciones creo que es el funcionamiento de la unión temporal, en donde también el incremento del más del 100% en recaudo en algunos predios aumenta más de lo estipulado allí, como el IPC, como las demás, ítems que se tienen en crecimiento. Entonces ya hay un crecimiento desproporcional a lo que se tenía proyectado ahí en ese estudio técnico de referencia, y por ende la solicitud mía y personal de aumentar el descuento. Le ponía el caso específico, y acá para que los honorables concejales también lo tengan presente, es que un predio en La Trinidad estaba pagando alumbrado 93.000 pesos, este año
está ese predio en zona de reserva, entró a pagar 650.000 pesos de alumbrado público en el año. Eso corresponde a casi 55.000 pesos mensuales que tiene que pagar ese contribuyente sin la prestación del servicio, sin tener la disponibilidad a un desarrollo de vivienda, sin tener un desarrollo muchas veces hasta de la misma agricultura, sino que nos vamos concentrados hacia la zona de reserva. Por ende, pues yo le decía al propietario de este predio, para usted beneficioso porque el avalúo catastral le sirvió, porque es un predio de reserva, y eso efectivamente cuando lo vayan a vender a una entidad pública, pues va a tener una ganancia. Me decía, sí, pero yo como, y perdón la expresión, le voy a regalar casi 60.000 pesos por alumbrado público al municipio, si no estoy haciendo uso de nada, no tengo ninguna actividad comercial ni de vivienda en mi predio. Y así está pasando con varios predios en las zonas de reserva. Por eso es que yo me tomé la tarea de revisar las zonas geoeconómicas de el IGAC, y la mayoría de predios que subieron el 1.000 y el 2.000% fueron predios que están dentro de reserva. Esos predios eran los que se supondría que no tendrían o tendrían un mayor alivio porque no están haciendo uso efectivo del alumbrado público. Si bien es cierto, todos los habitantes del municipio estamos contribuyendo con esas tarifas o esas tasas, pero pues uno también se debe poner en los zapatos de los contribuyentes de decir, sí, es verdad que usted tiene una gran extensión, pero no se está viendo beneficiado efectivamente un predio porque solamente lo tiene ahí como de forestación o de reserva. Entonces, ahí va la inquietud, y más que la inquietud es el tema de que la Secretaría de Hacienda tomara en virtud o tomara este tema de la proposición número 2, porque fueron 2 proposiciones, de que lo hiciéramos de manera escalonada para que al menos esta persona que paga los 650.000 terminara pagando más o menos unos 300.000 pesos, casi 320.000 pesos estaría pagando, que ya es un valor más asequible para esa persona y no tener que pagar casi los 490.000 pesos, casi 500.000 pesos que entraría ellos a pagar. Muchas veces, y pasó acá también con el rezago catastral, y mirando algunos predios que no subieron el 50 o el 30% en el área rural, a ellos incluso se les bajó el impuesto predial por el valor del descuento que se le hizo. Entonces ellos se tomaron la tarea y pagan antes, y ellos están pagando incluso menos de lo que pagaron el año pasado. Que ese es otro tema completamente diferente, habido que pues estamos en el tema del alivio tributario para el impuesto predial cobrado por predios que no tienen, cobros por Codensa, que es de una manera en donde se efectúa. Entonces a mí sí me gustaría que de pronto me aclarara la inquietud si en el estudio de referencia en cuánto porcentaje están desfasados y por qué no es viable hacer el descuento del 45 o del 50% para que estos predios que verdaderamente se ven afectados pues puedan efectivamente tener ese alivio. Entonces esa es mi interrogante. Tiene el uso de la palabra el concejal Hernán. Presidente, gracias. Bueno, teniendo en cuenta la proposición que presentó el concejal Julián, presidente de la corporación, y teniendo en cuenta pues la propuesta que da la administración municipal de un 30% en el proyecto, pero que según nos lo manifiestan el día de hoy, que puede ser un 40%, pues casi se estaría llegando al tope que propone su merced, digamos que de previos de más de un aumento
de previos rurales con un aumento del 101% hasta el 500% sobre el valor liquidado del impuesto vigente en el 2026. Aplicar descuento del 45%. Entonces, si aquí en la corporación llegamos a un acuerdo de que se logre hacer el descuento del 40%, pues ahí se estaría beneficiando a esos previos, digamos, que se vean afectados de acuerdo a la resolución del IGAM. Y de pronto también lo que manifestaba el concejal Carlos de no hacerles un cobro a las personas de la reserva reserva civil. De pronto es que lo que pasa es una de las cosas en temas tributarios y en estos casos de impuestos sí se le debe aplicar la tarifa a todo el mundo, así sea la mínima, pero se le debe aplicar por el derecho a la igualdad y por muchas cosas más de norma. Entonces sí es, digamos, porque pronto si se exoneran de ese cobro, en asuntos municipales rechazan el proyecto, entonces pues no sería viable. Si por entonces se les puede poner una tarifa, digamos, diferencial. Pero, digamos, acá, pues, a mí me parece interesante la proposición que hace el concejal Julián. Pero entonces, pues, la respuesta que nos da la administración, de acuerdo al tema del software, si es muy complicado, pues habría que mirar y analizar, porque aquí se le puede hacer descuentos a varias personas en diferentes porcentajes, y sería bueno, o sea, pues a mí me parece la proposición bien, pero entonces sí me gustaría, o sea, pues que de acuerdo a lo que nos manifestó la Secretaría de Hacienda, si es mucho el inconveniente o por qué, digamos, no se puede, digamos, ajustar el software o de acuerdo, es un trabajo, sí, digamos, engorroso, digámoslo así, pero pues se pueda y de acuerdo a lo que pague, porque aquí si se pone una tarifa igual, algunos lo que decimos van a pagar es una cosa muy mínima. Entonces, sí, de acuerdo me parece la proposición, entonces sería bueno pues que la pongamos en práctica, miremos bien el ejercicio, a ver cómo la podemos dar solución. Gracias, presidente. Tiene el uso de la palabra concejal Brian. Gracias, presidente. Es para dar claridad acerca de mi intervención. En primer momento, lo que manifestaba respecto al 40% del descuento es que se contemplara por parte de la administración que este proyecto cobijara muchos más años y de manera transitoria fuera bajando este incremento para que directamente el otro año no vayamos a impactar con un descuento del 40 a un descuento totalmente de cero. Era en primer lugar. Respecto también a lo que manifestaban los concejales de la liquidación del impuesto del alumbrado público, no sé, doctora, me corrija, este descuento se hace del 40%, es porque el impuesto se liquida es sobre el avalúo que quedó como tal del rezago catastral, el avalúo total. Por eso es que no va a haber una transición como pasa con el impuesto predial, que por ley hay unos predios que tienen que cobrársele máximo el 50% y así de manera continua hasta que no supere este tope. Y por último, respecto a lo que nos manifiestan también los concejales y de acuerdo con lo que manifiesta el concejal Delfín, es que esta ley del alumbrado público, del impuesto del alumbrado público, viene desde 1913 y desde 1913 dice que el sujeto pasivo son los usuarios del servicio de energía eléctrica y lo entiende el Estado como todas las personas que tengan que hagan uso todas las personas en general. Por eso es que no se pueden generar como exonerar a personas o predios especiales, sino que lo que se debería revisar es cuando se actualice el estatuto tributario, generar mayores beneficios de manera constante para este tipo de predios de carácter ambiental, por ejemplo. Entonces era para dar claridad en esos puntos, señor presidente. Muchas gracias. Con gusto, señor Brian. Tiene el uso de la palabra el concejal Delfín Octavio Ramírez. Bueno, mi pregunta ya la resolvió concejal Brian, porque era precisamente que aclarar que el impuesto de alumbrado público pues es general y lo que aquí se está cobrando es sobre el incremento del avalúo, en lo que quedó el avalúo y como es por una sola vez incrementó,
que ya los otros, lo que van a pagar de impuestos es lo que se va a ir cobrando gradualmente hasta que se nivele el 100% del impuesto que debe pagar, pero el avalúo no va a variar sino el incremento del IPC cada año. El caso de la persona que paga 600.000 pesos, descontándole el 40%, pues va a pagar 360.000 pesos, y así sucesivamente. El que paga menos, pues el pago que va a ser inferior, y de lo contrario, pues si ya se haría diferido o de otra forma, hay que hacer el análisis también de que los proyectos de expansión y ampliación pues se verían afectados. Entonces es también que esos son beneficios para los usuarios. Todos los que pagamos impuestos predial somos los beneficiarios, conforme lo dice la ley, que son todos los habitantes del municipio que tengan bienes. Entonces, todos, igualmente, cuando se estaba aprobando el presupuesto, la comunidad preguntaba qué hay de las expansiones. En la medida que, y aquí nos explicaba la empresa que está haciendo el alumbrado público, que en la medida que vaya habiendo dinero, ahorita hicieron el mejoramiento en el área urbana y ahora van a hacer expansiones muy pequeñas. Pero en la medida que vaya habiendo dinero, podemos, desde el Consejo también tenemos la obligación de exigirle que se hagan expansiones más extensivas y a lugares donde más sean necesarios. Entonces, eso es lo que también se debe analizar todos nosotros los concejales y la administración, porque si es demasiado el cobro, pues se perjudica, pero si es demasiado el descuento, se perjudica la ejecución de las obras de alumbrado público. Entonces, eso sería el análisis. Yo también me voy a referir a eso, y es que si efectivamente está dentro del porcentaje, el 40%, la solicitud iba encaminada también a que revisemos el estudio de referencia, cuál es la diferencia de valor, porque aproximadamente puede ser entre más o menos 22 o 30 millones que se tiene de referencia entre el 40 y el 45%. Si esa es la diferencia y el estudio de referencia pues nos lo muestra de esa manera, no habría que hacer un nuevo estudio de referencia, porque esto nos va a generar nuevos cargos para generar otro contrato, y ese contrato se va a hacer otro estudio de referencia. ¿Cuánto le va a valer al municipio ese estudio de referencia? Adicionalmente, sí, vamos a recaudar más, pero es que obras de expansión yo no he visto en el municipio. Llevamos peleando unas luminarias, no se ha visto ningún desarrollo, no se ha visto ninguna ampliación, no se ha visto que incluso le hayan pagado al contratista. Entonces, seguir recaudándole de la población más alejada del municipio para tener los recursos guardados o para generar nuevos contratos, porque esos nuevos contratos, a mi modo de ver, es tratar de arreglar o ajustarlo a lo que tienen acá y dañar las proyecciones que se tenían en el 2020, que fue cuando se hizo. Ahí es donde yo no voy, de que esos recursos se deben de invertir efectivamente en el alumbrado público y no en estudios de referencia, estudios y diseños, proyecciones, y no vamos a llegar a ningún lado. Acá la población huasqueña del sector rural, vamos a ser sinceros, no le va a llegar alumbrado público, ni en 5, ni en 10, ni en 20 años. Entonces, seguirle cobrando a esa población que no se beneficia, ¿para qué? Para seguir gastando esos contratos. Entonces, ya digamos que la inquietud va a ir referente al estudio de referencia y si se puede aumentar al 45%, señora secretaria. Bueno, hay que precisar que el estudio técnico de referencia, el último que hay aprobado, es del año 2020. Es un estudio ya que está antiguo y que entiendo, según la norma, hay que ajustarlo cada 4 años. Este estudio entonces venció ya en el 2024, o sea, el año pasado ya está vencido. Sé que con
con el convenio que el municipio firmó con Ecosiecha, en el cual creo que 1.241 millones, me parece que es el valor que les había dicho en la sesión pasada. Sé que en ese convenio está incluido la contratación de esa modificación de los estudios técnicos de referencia. Pues a la fecha, Hacienda no conozco en qué va ese estudio, pero sé que están adelantando ese estudio con el respectivo contratista que hayan contratado para este objeto del contrato. Entonces, de una vez les contesto la otra pregunta. ¿Qué hacemos en cuanto a que el otro año, cómo se va a hacer lo que tiene que ver con el impuesto de alumbrado público, que por qué no dejar el mismo porcentaje o el porcentaje escalonado, bueno, las varias propuestas que les escuché para los años siguientes? No se puede, porque la tarifa, como yo les contesté en el cuestionario, tenemos la tarifa aprobada del 1 por 1000. Esta tarifa está determinada por la ley 1819, la que nombraban ahorita. Entiendo que es la tarifa máxima que se puede cobrar, según la ley. En su momento, en el acuerdo 55 del año 2022, aprobado por el Consejo Municipal, aprobaron la tarifa del 1 por 1000, ¿sí?, que es la máxima. Entonces, lo que se propone y lo que se debe hacer, considero yo, es cuando se esté analizando el estudio técnico de referencia en la parte preliminar, cuando el contratista nos lo dé a conocer, obviamente, a la administración, y antes de que llegue aquí al Consejo, una de las propuestas es disminuir esa tarifa. O sea, yo no dejaríamos la tarifa del 1 por 1000, que es la que está ahorita, que es la más alta, sino pues en su momento obviamente se analiza y pues la idea es obviamente bajar la tarifa a menos del 1 por 1000. Obviamente para evitar esto que estamos aquí haciendo. Otro proyecto de acuerdo para otro alivio para el otro año, no. Para de una vez, digamos, determinar ese tipo de tarifas y determinar qué clase de predios. Porque también pueden ser, establecer como la propuesta que ustedes dan de los predios forestales, a estos predios en los que ustedes mencionan que obviamente los contribuyentes no tienen ninguna utilidad, son predios que están quietos, también establecerles una tarifa preferencial a esos predios forestales, a que igual a los predios forestales también hay que tener en cuenta que no todos están exonerados el 100%. Tienen diferente cantidad de exoneraciones, 20, 30, 80, 90, 100%. O sea, hay diferentes clases de exoneraciones, no toda es la misma. Y también en base a eso habría que determinar esa tarifa para poderla aplicar. Pero, vuelvo y digo, debe ser cuando se esté analizando, cuando se esté observando el estudio técnico de referencia que se está en elaboración. Porque pues por ahora no podemos. Entonces la idea, y considero que es muy viable lo que ustedes dicen, sería modificar esa tarifa para, digamos, para que quede como justo y equitativo de acuerdo a todo lo que ustedes mencionan de esos precios. También otra solución, bueno, lo que pregunta el señor presidente, de que qué hacemos con esos predios que pagaron tanto, que como es... sí, claro, es comprensible la preocupación y muchos de los contribuyentes que se acercaron a la oficina lo manifestaron, de que pues yo cómo voy a pagar tanto. Por eso nosotros propusimos el 30%, pero teniendo en cuenta, que creo que la respuesta ya la hizo el concejal Hernán, nosotros propusimos el 40%, o sea, el 45% ya no lo podríamos aplicar, porque ya estaríamos afectando las finanzas del municipio, entonces ya el recaudo sería aproximadamente un 65%, o sea, ya
podrían verse afectadas las finanzas, si ustedes también dicen y requieren, y es un sentir de la comunidad, pero si yo ya no tengo alumbrado, ¿por qué me cobran? Y pues la gente, esa es la queja de los contribuyentes sobre este impuesto que es relativamente nuevo para nuestro municipio. También se da claridad que este impuesto de alumbrado no es porque uno tenga la luminaria enfrente de la casa. Sí, claro, debería ser el razón de ser, y se supone que es como la idea de del legislador de que todo el mundo tenga alumbrado enfrente de su casa, en todo el municipio, y fuera genial, pero pues hay que hacerlo progresivamente. Por lo menos tenemos alumbrado en las calles, en muchas vías, y hasta donde yo he asistido a las reuniones de Cosiecha, cuando lo han llamado acá, él ha presentado en sus mapas que sí se han hecho expansiones, pues no han sido demasiadas, porque también los recursos son limitados, pero sí hay expansiones. Entonces, pues, sí, esa plata que se está recaudando, pues sí se está aplicando, digamos, para ese fin que es las expansiones. En cuanto a lo que preguntaba el concejal de que por exonerar del impuesto a los forestales, ya más o menos contesté una parte. Consultando a los jurídicos, ellos me decían que no lo podíamos meter en este proyecto porque no hay una unidad de materia, no es el proyecto como tal, no es el objeto del proyecto del que estamos aquí hablando. También lo que les comentaba, habría que modificar la tarifa de estos predios forestales. También la Secretaría de Hacienda, como ya les comenté momentos antes, ya teniendo un recaudo, más o menos a junio, julio, cuando digamos ya pasen todos los plazos, la idea es analizar, digamos, cuál ha sido el recaudo y de esta manera hacer un ajuste, una modificación al estatuto tributario en cuanto a las tarifas, en cuanto a los rangos, teniendo en cuenta esta liquidación. Pues esta impactaría efectivamente a la parte del predial, pero pues como les digo, en el estudio técnico de referencia se debería tener en cuenta lo que les comenté de la tarifa de estos predios. También, sí, yo entiendo la preocupación que tienen muchos contribuyentes y pues la manifiesta el señor presidente, de que se me subió tanto y yo cómo voy a pagar todo eso. Y como se lo manifestaba en la comisión de plenaria, en la reunión de comisión, yo le decía que una de las alternativas es que hagan la solicitud ante el IGAT. En la reunión que ellos nos hacían cuando nos socializaron lo del rezago catastral, nos decían, que creo que también fue cuando vinieron los funcionarios, hagan la solicitud si ustedes no están conformes con su avalúo. Ustedes llevan allá la solicitud con sus respectivos anexos, porque pues tampoco puede ser una solicitud sencilla, sino tienen que llevar las justificaciones, si pueden llevar una certificación expedida por una lonja, por un evaluador certificado, que diga, eso no es lo que vale mi predio. Entonces, ellos dijeron, pueden radicar esas solicitudes, se estudian, y si se da el caso, pues se bajará el avalúo, se ajustará como debe ser. Entonces, esa es otra, digamos, otra alternativa, de pronto para esos predios, a los que tuvieron un incremento de más del 501%, del avalúo y pues que obviamente no están conformes. También recordemos que el avalúo catastral corresponde más o menos a un 60% del avalúo comercial. Entonces eso también lo que hay que ver. Cuando llegan allá contribuyentes, ya dicen, no, pero es que mi predio estaba en 10 millones y cómo es que es eso que le subió a 300 millones, eso es absurdo, eso es ilógico, y se ponen molestos. Pero se le pregunta al contribuyente, ¿y cuánto vale ese predio? Ah, no, ese predio vale 400 millones, 500. Ah, entonces
Entonces dice, pero entonces, si está bien el avalúo. Entonces el contribuyente reacciona y dice, ah, no, pues sí, tal vez sí está bien. Muchos han manifestado esa posición. Entonces, pues también hay que concientizarnos en eso, de que de pronto estábamos acostumbrados a pagar lo que dice el gobierno nacional, el 3, el 2% cada año, y pagábamos, me subió 5.000 pesos, 10.000 pesos, no fue significativo, y así sucesivamente durante 21, 23 años, creo que llevamos. 23 años, y claro, y de repente hoy que tenga que pagar más del 50%, pues pagaba 100.000 y hoy me toca pagar 150.000, y eso que tengo el descuento. Entonces, pues esa es la parte que yo quería aclarar y que pues también hay que pensar, ¿no? Yo sé que estamos en una situación difícil de economía, todos estamos escasos de dinero, pero los impuestos hay que pagarlos. Dice la palabra impuestos, quiera o no, tiene que pagar. Entonces, pues es alguna situación que ya uno ya no puede hacer de otra manera. Entonces, nosotros, la administración y el alcalde autorizó, obviamente, que él no quiere que, digamos, el contribuyente sea atropellado en su bolsillo, y por eso nos autorizó pasar del 30 al 40, teniendo en cuenta las observaciones, la solicitud que hizo el Consejo Municipal. Sería el rango más alto que podríamos aplicar, pues ya el 45 ya se desmejoran las finanzas, y pues tampoco la idea es desmejorar las finanzas, y hasta el 40 es lo que se autorizó por el señor alcalde. Entonces, por eso fue que pasamos del 30 al 40, que creo que era otra de las preguntas que hacía un concejal. No sé si ya respondí todo o quedó algo pendiente, si me pueden recordar o... Bueno, yo sí quería manifestar algo, y es que muchas veces a esos predios les va a salir más costoso ir a hacer el trámite al IGAC, y además que se va a demorar un proceso de 2, 3 años. Entonces, la gente preferiría más bien pagar su impuesto y dejar el predio así. Entonces, como para dejar la claridad, y teniendo en cuenta que pues no hay más inquietudes por los honorables concejales, cerramos el debate y vamos a someter a votación el proyecto de acuerdo 02 de 2026 con la enmienda del 40%. No, porque es que ya le dijeron que era el 40%. Sí, honorables concejales, lo que pasa es que como la proposición se hizo en el estudio de la comisión a pasar al segundo debate, la señora Jenny nos está diciendo que el porcentaje o el alivio de la tasa del alumbrado público es del 40%, ahí queda estipulado en el proyecto de acuerdo que va a ser la tarifa, y la explico acá. Entonces yo creo que ahí, cuando nos emita nuevamente el proyecto de acuerdo, se establece la tarifa, digamos que el porcentaje de solvencia o de descuento que se tiene en eso. Entonces, por eso vamos a hacer la votación del proyecto de acuerdo a lo estipulado, debatido y acordado acá en el recinto. Entonces, correcto, sí, señora. Entonces, el acuerdo tiene el uso de la palabra, concejal Gulmer. Gracias, presidente. Teniendo en cuenta lo que usted expone en este momento, creo que sí sería pertinente también que por parte de la administración municipal se precise y se diga que se hace la modificación exactamente. Y adicional a ello, señor presidente, también preguntar si la administración municipal toma las modificaciones solicitadas en comisión o si simplemente no las recibe. Y honorable concejal, creo que no hay modificaciones. El ponente solicitó eliminar del parágrafo el que habla sobre el acuerdo del artículo
287 de la Constitución Política, eliminar el numeral quinto que no está vigente. En la comisión yo, claro, la administración acepta, fue un error de transcripción, entonces no hay ningún problema. En la numeración pues es un error como de forma, pero pues como yo les comentaba, en el manual en su reglamento interno dice que el modo de presentación de los proyectos deben ser los considerandos numerados, pues por eso digo que pues así debe ser, pero pues no le veo yo problema a eso, pero pues deberían ser más numerados como para que sea más entendible. Y en cuanto a lo que dice el concejal Wilmer, le leo cómo quedaría el... Sí, por favor, entonces, para que demos lectura al acuerdo. Al acuerdo. Al acuerdo, sí, son dos artículos que se tienen para dejar claridad acá y someterlo a votación. Listo, sí, señor. Entonces, artículo primero. Regla especial para el pago del impuesto de alumbrado público de la vigencia 2026 predios rurales. Para los contribuyentes del impuesto de alumbrado público y que son propietarios de predios rurales, que no sean usuarios del servicio domiciliario de energía eléctrica en el municipio de Huasca, cuyo impuesto de alumbrado público se liquida con sobretasa sobre el avalúo catastral del predio de manera conjunta con el impuesto predial, de conformidad con el Acuerdo 55 del 2023, Acuerdo 55 del 2022, se corrige ese número, es 2022. Se les aplicará un descuento del 40% sobre el valor liquidado por el impuesto en la vigencia 2026 y cuyo avalúo se incremente en un porcentaje igual o superior al 50% sobre el valor del avalúo catastral de la vigencia 2025. Parágrafo. Si por cualquier circunstancia, al aplicar la base de información catastral vigencia 2026, emanada del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, para los predios rurales del municipio de Huasca, producto de la actualización masiva de valores catastrales rezagados, que permiten por una sola vez realizar el ajuste automático al que se refiere el artículo 49 de la Ley 2294 del 2023, el avalúo catastral resultante para la vigencia 2026 se haya incrementado en un porcentaje inferior al 50% sobre el avalúo catastral de la vigencia 2025, el contribuyente pagará el impuesto de alumbrado público al que se refiere el presente artículo conjuntamente con el impuesto predial vigencia 2026, como lo establece el Acuerdo 55 del 2023 vigente, sin derecho, 2022, hay que corregir, fue el 2, vigente sin derecho a obtener un descuento alguno, sin importar la fecha en que pague la totalidad del impuesto correspondiente a la vigencia 2026, todo con el fin de favorecer las rentas municipales. Digamos, esos son. Sí, corregir el año del... Listo, entonces vamos a someter a votación la modificación del artículo primero de el acuerdo 0, bueno, todavía no es acuerdo, pero vamos a someter a votación la modificación del artículo primero, para que quede como lo estableció la señora Jenny Prieto. Entonces los honorables concejales que estén de acuerdo con la modificación, por favor levantar la mano. La enmienda. Señor presidente, de acuerdo se cierra la votación en total de 10 votos positivos a favor de las enmiendas presentadas por parte de la administración municipal, que son 3. Que la corrección del considerando el porcentaje al 40% y modificar la fecha del acuerdo 055, que es cambiarla a 2022.
Listo, honorables concejales. Entonces, ahora sí vamos a someter a votación el proyecto de acuerdo 02 de 2026, por medio del cual se establecen condiciones especiales de pago en materia de impuesto de alumbrado público liquidado como sobretasa sobre el avalúo catastral en el área rural del municipio de Huasca por aplicación del rezago catastral en la vigencia 2026. Entonces, honorables concejales, ¿quieren que el proyecto de acuerdo 02 de 2026 sea acuerdo municipal con sus respectivas modificaciones? Por favor, levantar la mano. Señor presidente, el proyecto de acuerdo ha sido aprobado por los 10 honorables concejales presentes con sus respectivas modificaciones. Muchas gracias, señora secretaria. Entonces, el proyecto de acuerdo 02 de 2026, por el cual se establecen condiciones especiales de pago en materia de impuesto de alumbrado público liquidado como sobretasa sobre el avalúo catastral en el área rural del municipio de Huasca por aplicación del rezago catastral en la vigencia 2026, es acuerdo municipal y pasa a sanción del señor alcalde municipal. Entonces, por favor, señora secretaria, continuemos con el siguiente punto del orden del día. Con tercero, espacio para la lectura y consideración de los comentarios recibidos a través del fanpage institucional del Consejo Municipal. Gracias, señora secretaria. Importante manifestar que únicamente se le dará lectura a aquellos comentarios que sean constructivos y que tengan relación directa con temas que estemos tratando durante la sesión con la finalidad de garantizar un ejercicio respetuoso, ordenado y acorde a la labor institucional. Entonces, señora secretaria, informar si hay comentarios, de haberlos, por favor, dar lectura. No, señor presidente, no hay comentarios. Muchas gracias, señora secretaria. Continuemos con el siguiente punto del orden del día. Cuarta intervención del público. Por favor, informar si hay personas inscritas. No, señor presidente. Continuemos con el siguiente punto del orden del día. Quinto, lectura de comunicaciones. Por favor, señora secretaria, informar si hay correspondencia que deba ser conocida por los honorables concejales. No hay documento, señor presidente. Gracias. Entonces, por favor, continuemos con el siguiente punto del orden del día. Sexto, proposiciones y asuntos varios. Honorables concejales, proposiciones. Concejal Delfín Octavio, tiene el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Es para que del Consejo hagamos la solicitud a Ecosiecha que nos rinde el informe de los avances del estudio técnico del alumbrado público, del cual quedó comprometido para nosotros tener conocimiento en qué va esa situación. Entonces, honorables concejales que deseen apoyar la proposición del concejal Delfín Octavio de solicitarle a Ecosiecha los avances del estudio técnico de referencia, por favor, levantar la mano. Señor presidente, se cierran las votaciones. Un total de 10 votos positivos a favor de la proposición realizada por el honorable concejal Delfín Ramírez. Gracias, señora secretaria. Tiene el uso de la palabra concejal Wilmer. Gracias, presidente. Es solicitar a la administración municipal y en este caso también a la Secretaría de Hacienda que, si es posible, se pueda dar respuesta a la posibilidad de tener un convenio interadministrativo con el IGAC para, digamos que de una u otra manera, posibilitar en el municipio de Huasca atención a los usuarios que tengan de pronto PQRs, preguntas, quejas, sugerencias, para que se puedan, digamos, allegar aquí mismo en la administración municipal y no que la comunidad tenga que hacer ese desgaste administrativo de lo que decía usted, presidente, y es tener que ir a otras ciudades o a otros municipios de pronto a radicar. Entonces, que se posibilite un convenio entre la administración municipal y el IGAC para que ellos reciban aquí en el municipio de Huasca lo que son las solicitudes de la comunidad huasqueña frente pues a este tema en específico que es lo del rezago catastral, señor presidente. Sí, señor. Entonces, concejal Hernán tiene el uso de la palabra sobre la proposición del honorable concejal Wilmer. Gracias, presidente. Teniendo en cuenta la sesión que se realizó en el Salón de Asojuntas con los presidentes de juntas y los personas del IGAP, el alcalde hizo el compromiso con los presidentes y con nosotros de que se iba a hacer toda la gestión para que vinieran los del IGAP y atendieran todas las solicitudes del municipio. Sería la proposición sería pues si ya se avanzó o si ya hay, digamos, avances en
en la gestión que se está adelantando por parte del comentario que se hizo ya, no sé, concejal Wilmer, si quiere mantener la proposición. Gracias. Tiene el uso de la palabra, concejal Giovanni. Gracias, presidente. Con respecto a la proposición, pues teniendo en cuenta lo que expresa el concejal Hernán ahí, pues el alcalde fue muy claro y pues le hizo la solicitud a los funcionarios del IGAT, pero recuerdo que en la sesión, si se mira de pronto el acta para una próxima sesión, el IGAT dijo que no tenían los recursos directamente ellos, y el IGAT le tiraba la pelota al municipio, pero el alcalde le manifestó también, entonces no sé hasta dónde sea pues viable la proposición, o hacer una notificación por más bien un oficio, hacer el oficio y mirar cómo va la gestión. Tiene el uso de la palabra, concejal. Bueno, es que la proposición es que la hagamos de parte de nosotros. Allá nos darán respuesta, qué necesitan, qué exigen del municipio, o si sin ningún costo, al menos que vengan una vez en la semana o cada 15 días o algo, pero que haya atención del IGAD aquí en el municipio para los contribuyentes del impuesto predial. Eso. Entonces, le agradecemos por parte del Consejo. Listo, honorable concejal. Entonces, concejal Wilmer tiene el uso de la palabra para justificar su proposición, modificarla o ajustarla. Gracias, señor presidente. Pues yo me mantengo en mi proposición, agradezco por los comentarios de los honorables concejales, pero si hacemos memoria, pues aquí también nos dijeron que íbamos a hacer actualización catastral y al día de hoy pues resulta que no la vamos a hacer. Entonces yo creo que si bien es cierto de que actuamos a veces bajo la buena fe, yo creo que es mejor dejar las cosas por escrito y solicitar también al IGAC y a la administración municipal lo que estamos pues en este momento pidiendo, y es que se le solicite al IGAC, lo mencionado anteriormente, y que se le haga una copia a la administración municipal, y como lo decía el concejal Delfín Octavio Ramírez, que preguntemos al IGAC qué es lo que ellos solicitan o qué es lo que ellos piden, pues para que nosotros como corporación tengamos la certeza de si podemos facilitar un punto de recibir PQRs aquí en el municipio. Y yo voy a decir una cosa, y con todo respeto, honorables concejales, pero si estamos diciendo que en este momento se le está haciendo una carga impositiva de más de 100 millones de pesos a la comunidad, yo creo que por lo menos es poder sacar de ahí de esos 100 millones y proporcionar el espacio físico acá en la administración municipal, pues para que se le puedan atender las solicitudes a la comunidad. Entonces lo que estoy solicitando es un convenio interadministrativo, porque pues vamos a recibir más del 85%, si no estoy mal en lo que nos acabaron de decir, y ahora vamos a decir que no tenemos de pronto plata para hacer un convenio interadministrativo con el IGAC, pues creo que no sería consecuente tampoco. Entonces yo creo que me mantengo yo en mi proposición, señor presidente. Entonces, honorables concejales que deseen aprobar la proposición del concejal Wilmer de enviar una carta al IGAC y al señor alcalde para los temas de atención al público, por favor levantar la mano. Señor presidente, la proposición es aprobada por los 10 honorables concejales presentes. Concejales, más proposiciones, asuntos varios. Tiene el uso de la palabra concejal Hernán. Presidente, gracias. Bueno, de acuerdo al proyecto de acuerdo 002 aprobado al día de hoy por la corporación, quisiera que pues por parte de la Secretaría de Hacienda se le dé a conocer a la comunidad a partir de cuándo se pueden acercar nuevamente para que hagan el pago de el impuesto predial ya con el descuento del 40% que se aprobó en el Consejo Municipal para el tema de alumbrado público, porque pues la comunidad pues está presta a el descuento del 31 de marzo, entonces pues para que se le haga a conocer a la comunidad el día de hoy, ya que pues se cuentan con la emisora municipal y por el Face. Entonces es eso, señor presidente, muchas gracias. Con el mayor de los gustos tiene el uso de la palabra concejal Brian. Sí, presidente, eran dos puntos. El primero giraba en torno a lo que manifiesta el concejal Hernán, y es que si bien es cierto hoy se aprobó por parte del Consejo este acuerdo número 002 del 2026, el artículo segundo dice que el presente acuerdo rige a partir de la fecha de la sanción. Entonces se puede generar
malinterpretación y entender que a partir de hoy la gente ya puede pagar con este descuento. Entonces, solicitarle acá a la doctora Jenny, ya que está ahí, a la administración como tal, que el día que el alcalde como tal sancione el proyecto de acuerdo, se haga una publicación donde ya se dé a conocer que a partir de ese momento sí hace parte este descuento y que no es desde el momento en que lo aprobó la corporación. Y el segundo punto, señor presidente, es preguntarle a usted, como mesa directiva también, si ya se dio respuesta sobre la proposición que hice y fue aprobada respecto al tema de contratación de rutas escolares, la modalidad que se iba a realizar, porque me han informado que la contratación no la va a hacer el municipio y que muchas de las cosas que se nos manifestaron el día de la sesión por parte de Desarrollo Social no son como lo manifestaba el jefe de dicha secretaría. Entonces, para que se le dé prioridad a esta proposición y tener respuesta pues lo más pronto posible, porque sí es preocupante que se nos manifieste que finalmente no es como lo manifestaba el jefe de dicha secretaría. Era eso, señor presidente. Muchas gracias. Con el mayor de los gustos, honorable concejal Brian. Entonces tiene el uso de la palabra el concejal Wilmer. Gracias, presidente. Ya creo que por último y para finalizar esta sesión, agradecer a usted y a la administración municipal de una u otra manera también por confiar en mí este proyecto de acuerdo que brinda a la comunidad del municipio de Huasca un beneficio que inicialmente se planteaba del 30% y hoy por hoy queda en el 40% para todos aquellos predios los cuales no cuentan con contador. Yo creo que también es pertinente decirle a la administración municipal o solicitarle que embarrada que se haya ido en este momento la Secretaría de Hacienda, creo que no se había finalizado la sesión y no habíamos terminado nuestras intervenciones, de que por favor se haga también una pedagogía de quiénes son los que tienen acceso a este 40% de descuento y no que de pronto se genere una falsa expectativa de que es el 100% de los contribuyentes los que de pronto se les va a hacer ese descuento del 40% frente a su impuesto predial. Entonces sí sería importante también que eso se pueda llegar de pronto de manera informal hacia la Secretaría de Hacienda, pues para que la comunidad, así como lo decían los concejales, que sepan desde cuándo, desde qué día y cuáles son los beneficios y específicamente para qué casos son los que hoy se presenta este beneficio. Entonces agradecer, señor presidente, por asignar esta ponencia y por a los honorables concejales votar positivo este proyecto que es para el gozo y beneficio del municipio de Huasca. Con el mayor de los gustos, honorable concejal Brian, atendiendo su solicitud, no hemos tenido respuesta alguna de la oficina de contratación. Mañana vamos a hacer el recorderis de manera informal para darle una oportuna respuesta a usted. Concejal Wilmer, gracias por recibir de buena manera la ponencia, darle el respectivo debate. Entonces, honorables concejales, agotado el orden del día de la sesión ordinaria número 23 del 27 de febrero de 2026 y siendo las 6:57 p.m. se levanta la sesión del día de hoy. Muchas gracias, honorables concejales. Les recuerdo mañana sesión a las 7 de la mañana, oficina asesora de planeación. Dios los bendiga.